De nuevo con ustedes. En el episodio anterior, en el video anterior, hablábamos de cómo renovarnos cuando mi pareja u otras personas no me lo permiten. Hablábamos específicamente de ese preámbulo acerca de las relaciones tóxicas o difíciles en pareja. Y hoy vamos a estar hablando de cuando se trata de la familia. ¿Cómo puedo yo manejar las relaciones cuando son difíciles, cuando tiene que ver con los padres, con los tíos, con los abuelos, con los hermanos, con los sobrinos? Y es que ciertamente la relación por el vínculo familiar con este tipo de personas se dificulta mucho más. Obviamente que nosotros queremos tener la mejor relación, sobre todo con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestros hermanos, porque finalmente algo cierto es que la familia, se dice, es la que está con uno cuando uno nace hasta cuando uno muere. Buenos o malos, pero son los que siempre van a estar ahí. Entonces, algunas personas vamos a querer tener las mejores relaciones, pero no siempre es posible, sobre todo cuando, por ejemplo, dentro de esos vínculos familiares existen personas que son narcisistas. Como para darles un preámbulo de lo que es una persona narcisista, es aquella persona egoísta, es aquella persona egocéntrica, es alguien que solamente piensa en sí mismo o en sí misma, y que una de sus características es que siempre busca imponer a los demás su manera de pensar, sus criterios, e incluso buscan de pronto manipular para que la persona haga, piense y actúe como él o ella considera. Y eso se dificulta mucho más tratar con estas personas cuando son los padres. Definitivamente es muy complicado cuando, por ejemplo, alguien ha tenido un padre que es militar o fue militar en algún momento y se quedó en el fundamento de la autoridad. Aquí se hace lo que yo diga, como yo diga, y no te da la oportunidad ni de pensar por ti mismo, siempre te impone todo, hasta qué carrera debes estudiar porque es el papá. Pierdes completamente autonomía en todas tus decisiones. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo puedo yo manejar esto cuando la Biblia dice que yo debo honrar a padre y madre? Y es que lo que sucede es que a veces tenemos un concepto errado o equivocado de lo que significa honrar a padre y madre. Pero yo les quiero hacer una pregunta hoy. ¿Ustedes cómo creen que uno podría honrar a una persona o a alguien que no está actuando dentro de los preceptos bíblicos? ¿Se puede honrar a alguien que no está actuando con honra? Les dejo esa pregunta. Honrar a alguien es mostrar respeto, consideración, sobre todo cuando esa persona tiene una posición de autoridad. La Biblia nos enseña que debemos tener respeto por las autoridades porque las autoridades fueron delegadas y puestas por Dios. Pero, ¿qué sucede cuando esa autoridad es una autoridad puesta o es una autoridad abusiva, donde no busca realmente ayudarte a crecer como ser humano, sino más bien se convierte en una relación destructiva, donde tú haces lo que yo diga y tu vida depende de mí? Casi a tal extremo es así que tú pierdes cualquier capacidad de tomar decisiones y tu vida se convierte en lo que tus papás quiera que tú seas. Es muy complicado poder manejar siempre estas relaciones, pero cuando tú ya eres creyente, cuando tú crees en el Señor, pues sabes que hay unos principios bíblicos que no puedes dejar pasar por alto, como es la paciencia, el amor, la tolerancia, pero hay un fundamento y es el respeto. El respeto debe ser mutuo. De hecho, la Biblia dice que los hijos deben honrar a sus padres, pero también hay un versículo que dice, y padres, no llaméis a ira a vuestros hijos. O sea, el mensaje es de parte y parte, no es solamente de que porque ustedes son los padres entonces pueden hacer lo que quieran con sus hijos, ser destructivos con ellos. Hay muchas maneras de ser destructivos con los hijos, que no es solamente pegarles, sino, o sea, no me refiero solo al maltrato físico como tal, sino está el maltrato emocional, que es más difícil de detectar y que deja unos daños irreparables. Es ese maltrato cuando te dicen es que sin mí usted no
Por ejemplo, algo muy típico es, sin mí usted no hubiera podido tener la casa que tiene, o sin mí usted no hubiera podido llegar a ser profesional, usted tiene lo que tiene gracias a mí. Ese tipo de frases que son tan destructivas y que por lo general vienen de padres hacia hijos, y ellos no se dan cuenta el daño tan terrible que le pueden causar a una persona, que incluso cuando esa persona despierte de esa situación y ya quiera cambiar, pues la relación se va a volver agresiva, se va a complicar mucho más porque ya no va a permitir que esa persona siga haciendo lo mismo. Entonces, para poder entender cómo manejar la honra, cómo honrar a padre y madre, pues primero debo tener claro lo que no es honrar, lo que no significa honra. Ya dijimos que la honra es mostrar respeto y consideración. Pero honrar a los padres en primer lugar no es idolatrarlos, es llegar a pensar que porque fueron los que me generaron vida y me educaron o me criaron, entonces yo debo permitir que ellos me manipulen o que hagan conmigo lo que ellos dispongan. Siempre debo tener presente que la principal autoridad es Dios y que la Biblia dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, es decir, por encima de todo, aún de los padres y sobre todo, cuando esa autoridad que esos padres nos quieren imponer no está alineada con los preceptos bíblicos. Es decir, cuando tú ves que lo que te quiere imponer tu padre o tu madre no es bíblico. Por ejemplo, sabemos que existen los abusos sexuales y emocionales de los padrastros o de los mismos padres. Y algunos dicen, no, yo soy creyente, pero pues la Biblia me enseña que no me debo ir, que yo debo ser fiel, que debo honrar a padre y madre. Sí, pero la Biblia no dice que tú debes permitir este tipo de abusos. Y tú no puedes estar unida emocionalmente con una persona que te está causando ese tipo de daños. No es realmente saludable, no es emocionalmente saludable. Entonces, cuando ya se toma conciencia, de hecho, de niños es importante que nosotros obedezcamos a nuestros padres, claro que sí, pero cuando ya tú tomas conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo, y ya incluso cuando te haces creyente, cuando has leído la Biblia y has entendido lo que es correcto y lo que es incorrecto, lo que agrada a Dios y lo que no le agrada, tú no te haces responsable y no estás obligado o obligada a obedecer a tus padres cuando sus acciones van en contra del mandato bíblico. Por ejemplo, algunas personas hacen actividades como por ejemplo de ocultismo, ¿no? Entonces que leen las cartas, que son medium, que son adivinos. Sabemos que este tipo de cosas no le gustan a Dios, no es bíblico. Entonces que no es que mi tía, que mi mamá, que mi hermana, ellos lo practican, entonces pues hace parte de la costumbre de la familia, entonces yo creo en Dios, pero pues me siento obligada por mis costumbres a mantener este vínculo. Un caso de ello es, por ejemplo, una chica que a sus 2 años fue llevada del África hacia Estados Unidos y en Estados Unidos creció con una familia americana donde conoció todos los principios de esta cultura. Ya estando en su edad adolescente logra encontrarla su mamá nativa. Ella viene del África, la encuentra y le dice que se tiene que regresar con ella a su país porque ella pertenece allí y sus orígenes y su sangre está allí. La niña obviamente no entendía nada de las costumbres del África y le dice a su mamá, pero es que yo tengo acá mi carrera, yo tengo acá un novio, y la mamá le dice, ¿cómo así que tienes un novio? Ah, bueno, pero preséntamelo, porque si él quiere casarse contigo, nosotros tenemos una tradición, una costumbre que dice que para que él se pueda casar contigo, yo como mamá tuya tengo que tener relaciones sexuales con él para poder aprobar esa relación y para poder enseñarle a él cómo ser un hombre contigo. Obviamente la chica que ya tenía su cultura americana y conocía de Dios dice, no, pero ¿cómo así que tú me vas a pedir eso? O sea, definitivamente no lo apruebo. Y estaba en ese dilema porque su madre sí quería obligarla a que tenía que aceptarlo. Este es un caso extremo, pero para que más o menos se hagan una idea, ¿qué puede uno hacer allí en ese caso? Definitivamente si esto es algo que no es bíblico, que no es de Dios, que no agrada a Dios, pues yo no estoy obligado a aceptarlo.
Puede ser mi papá, puede ser mi mamá, pero definitivamente honrarlo no es idolatrarlo y pensar que todo lo que hace está bien solo por el hecho de ser mi papá o solo por el hecho de ser mi mamá. Personas que vemos que roban, que le quitan a otros sus cosas, que engañan, que estafan. Esto no es bíblico, entonces por tanto yo no tengo por qué aceptar hacer lo mismo o idolatrar a esta persona. Y mucho menos si ya eres una persona adulta. Lo segundo que no es honrar a padre y madre es no buscar las apariencias y convertirse en copartícipe de sus pecados o de sus maneras equivocadas de pensar. Lo que hablábamos ahorita, si vemos que están haciendo algo equivocado, pues yo no estoy obligada a participar en ello porque sé que no es bíblico. De hecho, Efesios 5:11 nos dice: no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque la luz manifiesta todo. Ustedes pueden leer más detalladamente este versículo, es Efesios 5:11, donde nos dice claramente que nosotros no participemos de lo que no es correcto. Si nosotros sabemos que el padre o madre es chismoso, chismosa, son mentirosos, son engañadores, no, o tienen de pronto, hacen prácticas económicas donde a través de esas prácticas engañan a la gente, donde les ofrecen una cosa y les venden otra que no era. No podemos hacernos partícipes de este tipo de actos. Proverbios en el capítulo 4, versículo 23 dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es decir, debo guardarme de este tipo de situaciones tóxicas que me afecten. Por ende, aquí también aplicamos los límites. Si no sabemos aplicar límites en nuestras relaciones familiares, vuelvo y les recomiendo el libro de límites, que lo pueden encontrar en el Dr. Google, bajarlo, pero no sé si está en PDF, o adquirirlo en alguna de las tiendas. Es un libro excelente, realmente lo recomiendo, donde nos habla de cómo poner límites en las relaciones con la familia, con el esposo, en el trabajo. Bueno, entonces, para concluir esta primera parte, realmente, ¿qué sí sería honrar a padre y madre, aún si esos padres son narcisistas, aún si esas personas están en el camino equivocado y no han conocido de Dios? Honrar a padre y madre sería proveer. La Biblia nos dice que debemos acompañar en ese proceso de ser proveedores, de no maldecirlos, no devolverles mal por mal, no maldecirlos, no desampararlos, apoyarlos o hacer algún tipo de aporte económico. Obviamente la responsabilidad es de todos cuando se tienen son varios hermanos, son distintas personas, pero si los demás no responden por sus padres, pues tú no puedes tomar la posición de, si fulanito no hace su parte de no desamparar a mis padres, pues yo tampoco tengo por qué hacerlo. No, al contrario, es cuando tú tienes que dar ejemplo y amparar a tus padres de alguna manera, en la medida de tus recursos y de tus posibilidades. Y exhortar con amor. Sé que también es difícil que tú puedas pues como corregir a tu papá o a tu mamá si ves que están haciendo algo que es incorrecto, sino con amor y con cariño, tratar de exhortarlos y hacerles caer en cuenta de las cosas que están haciendo mal. Sí, definitivamente, ni aún con la práctica del amor que veíamos en el episodio anterior de lo que significa 1 Corintios 13, que el amor es bondadoso, no es jactancioso, no piensa en el mismo. Si ponemos en práctica todo lo que nos dice en 1 Corintios 13 y aún así no podemos ganar el corazón de nuestros padres para que sea una relación sana, sino que por el contrario seguimos inmersos en una relación tóxica, en una relación con un vínculo narcisista donde nos está afectando nuestra salud emocional, espiritual y psicológica, definitivamente lo mejor es apartarse. Es buscar cada uno su propio espacio, es alejarse, es decirle te amo, pero no podemos seguir así. Los dejo con una frase o un versículo bíblico en 1 Tesalonicenses 13:12 que dice: que el Señor te haga crecer para que se amen más y más como nosotros los amamos a ustedes. La clave principal de toda relación bíblica es el amor. De todas maneras, si no es posible, porque tú guardas un corazón y un amor muy grande y das lo mejor de ti, pero no estás recibiendo lo mismo, por salud mental, familiar, es mejor apartarse. Aún siendo adultos, aún estando casados, porque algo que tú no puedes permitirle a tus padres es que se involucren demasiado en tu vida matrimonial en cuanto a las decisiones que tengas que tomar.
Cuando tú decides casarte, las responsabilidades, por ejemplo, de la educación de los hijos es de la pareja. Entonces, si tú estás en una relación donde tus suegros quieren opinar todo el tiempo sobre en qué colegio tienen que estudiar los niños, qué religión deben tener, cómo se deben llamar, cómo los debes educar, o si son tus padres los que están asumiendo ese tipo de rol, pues es importante que tú pongas el alto y digas ya no más. Hay límites de nuestras relaciones, y la educación de nuestros hijos es responsabilidad de nosotros como pareja. Hay que saber decir las cosas, pero definitivamente, en conclusión, busca las mejores relaciones en el amor de Dios, y si no es posible, apártate. Dios te bendiga. Chao, chao.